Ahora sí, eso, como ves. Sí. Nada más, para ir a sacar. Creo que ya no. Ya está. Y si pudiéramos ponerlo como a 2 dedos de su cara, más o menos, para que se escuche bien, porque luego no. Ok, ahí bien, ¿verdad? Creo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, quienes se encuentran de forma presencial y a quienes estén conectados en Zoom. A nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos y de la Coordinación de Incidencia Social, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo de coyuntura, Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue, el cual se realiza en memoria de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que el 26 de septiembre de 2014, hace 8 años ya, fueron agredidos y desaparecidos por grupos del crimen organizado con el Ejército y la Policía Federal y Municipal. Después de estos 8 años, el dolor de las familias de los normalistas no ha desaparecido y no han parado de buscar justicia. Para hablar del tema, contamos con la presencia de 3 personas que trabajan desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia en una constante búsqueda de justicia, tanto en el caso de los 43 como en el caso de tantos miles de personas más que han sido desaparecidas. Vamos a tener un diálogo en el que se dará la palabra a cada uno, a cada una, y bueno, si nos podemos acotar a unos 25 minutos más o menos para después pasar a una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. En principio voy a presentar y cederé la palabra. Se encuentra con nosotros en la sala vía Zoom Sofía de Robina Castro. Sofía es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el área de investigación y vinculación con la sociedad civil. En febrero de 2015 ingresó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO, en donde colabora como abogada en el área internacional, acompañando procesos de defensa, incidencia y litigio internacional en casos de graves violaciones a derechos humanos, particularmente casos de desaparición forzada, tortura sexual y abuso de la fuerza. Bienvenida, Sofía, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, sobre todo por seguir recordando un caso que nos recuerda, como ya decían, una situación que persiste y que es un caso que evidencia uno de los dolores más grandes, pero también más continuos en nuestro país. Así que muchas gracias por eso, siempre con mucho cariño, además de participar con la Ibero como universidad hermana y con personas con las que además hemos coincidido en muchos espacios de lucha, de exigencia, como Lourdes, Fabricio y Raimundo. Así que les mando un abrazo fuerte a la distancia. Y bueno, les platico quizá un poco cuál es el recuento del momento en el que estamos en el caso Ayotzinapa, recordando cuáles son los principales retos que quizá hoy en día la exigencia de verdad y justicia enfrentan las familias, pese a 8 años de estar en este caminar, y quizá eso también va a reflejar muchos de los retos que son persistentes y que seguramente además más adelante Fabricio y Raimundo podrán dar cuenta de cómo lamentablemente pues en el caso de Guanajuato no es la excepción en este crisis en materia de desaparición y sobre todo en la respuesta institucional, que ha quedado mucho a deber frente a la exigencia tan digna que las familias siguen manteniendo.
Y bueno, recordar quizá que en el caso Ayotzinapa, como seguramente muchas y muchos por allá recuerdan, esa noche del 26-27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes acudían a Iguala para tomar camiones para acudir a actividades en la Ciudad de México, fueron atacados con una dimensión enorme, no solamente por la cantidad de personas involucradas, de instituciones y del crimen organizado, sino incluso por un operativo que se desplegó a lo largo de prácticamente 60 kilómetros de radio, que tuvo como objetivo, y sabemos, detener el tránsito de camiones que los estudiantes habían tomado sin saber que podrían estar relacionados con una actividad de trasiego de drogas de Guerrero a Chicago, y que hoy sabemos que una actividad como esta no podría llevarse a cabo en un territorio como Iguala, un despliegue con esta dimensión que permitió la desaparición de 43 estudiantes, pero también la ejecución de 6 personas más, entre ellas 3 estudiantes y decenas de heridos, no hubiera sido posible solamente con algunos elementos de la policía municipal. Un operativo de estas dimensiones y sobre todo una actividad delincuencial como la que se llevaba a cabo en ese territorio solamente puede ser posible con la intervención, con el involucramiento e incluso con la aquiescencia o tolerancia de las autoridades estatales, pero incluso federales. Y creo que en gran medida Ayotzinapa reveló eso, reveló el grado de colusión que opera en prácticamente todo el país, que hoy lo sabemos de forma muy clara, las familias lo siguen refiriendo una y otra vez, como el crimen organizado no podría operar si no tuviera la colusión y el permiso de las autoridades, y cómo además en grandes partes del territorio operan de forma conjunta para realizar actividades ilícitas, y cómo también posterior a los hechos implica todo un despliegue y operación institucional y estatal para no dar verdad y no dar justicia y por el contrario ocultar los hechos. Ayotzinapa nos reveló algo que muchas familias a lo largo del país ya llevaban mucho tiempo diciéndonos desde el norte del país, posteriormente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, nos venían señalando cómo después del inicio de la guerra contra el narcotráfico se disparó la violencia y las desapariciones en México, y en un contexto de colusión del crimen organizado y las autoridades y de impunidad, pues estos hechos siguen sucediendo. Decir que posteriormente a esa noche, las familias desde un inicio de forma sumamente digna, como se caracterizan las familias en todo el país, salieron a exigir verdad y justicia. Son familias, además, muchas de ellas provenientes de algunas de las regiones más empobrecidas del país en Guerrero, enfrentando diversas dificultades para poder acudir, organizarse y exigir a las autoridades, y lo que encontraron fue la indolencia que cientos y miles de familias hoy en día se siguen encontrando cuando acuden a las autoridades. Esa indolencia que incluso quiso minimizar los hechos, que quiso revictimizar a las familias, que quiso señalar que los estudiantes estaban involucrados con el crimen organizado, que señaló posteriormente que la actividad que iban a hacer era una actividad de boicot en el estado de Iguala, es precisamente la respuesta que miles de autoridades siguen dando a las familias cuando acuden a exigir que busquen a sus seres queridos. Y posteriormente lo que pudimos conocer fue una respuesta institucional por parte de la entonces administración de Enrique Peña Nieto, que generó toda una versión de los hechos a la que le llamó la verdad histórica, que lo que buscó en realidad fue dar una respuesta precipitada del caso, adelantada, simplemente para dar carpetazo y terminar con la exigencia que ya existía en todo el país y a nivel internacional, y esta versión de los hechos que refería que los estudiantes habían sido interceptados únicamente por la policía de Iguala y después entregados en su totalidad como un grupo conjunto a Guerreros Unidos, quienes los habrían llevado al basurero de Cocula y habrían sido incinerados. Pronto se evidenció cómo no solamente carecía de pruebas y de asidero científico, sino que había sido construida con base en tortura y otras irregularidades. Y esto también es sumamente relevante en un país en donde estamos acostumbrados a que las investigaciones precisamente se construyan a partir
de tortura y no con investigaciones que atiendan al contexto, no con investigaciones que atiendan a los diferentes vínculos que surgen de relación entre las autoridades y el crimen organizado, no con pruebas científicas y periciales adecuadas, sino a través de violaciones, irregularidades y actos de tortura que dan una versión de los hechos que no se acerca a la verdad. Esta versión fue rechazada desde el primer momento por las familias, quienes nuevamente en una muestra de dignidad evidenciaron cómo no iban a aceptar una versión de los hechos que no se sustentara en prueba científica, en elementos veraces y que no diera cuenta con mucho mayor profundidad en los elementos que existían en el caso. Y en ese momento fue sumamente relevante también el trabajo que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que fue este grupo que se generó gracias a que en el caso se contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que dentro de estas medidas cautelares se designó a este grupo de 5 expertos y expertas para dar asistencia técnica en el caso y que pudo dar cuenta de las múltiples irregularidades con las que estaba construida la verdad histórica y que comenzó a dar algunas luces del caso respecto a cómo estaban involucradas muchas más fuerzas de seguridad y elementos en el caso y cómo podría estar relacionado el caso a un esquema de trasiego de drogas como el que refería. Lamentablemente en ese momento, y muchos recordarán cómo la respuesta del gobierno nuevamente fue completamente agresiva, incluso después del segundo informe que emitió el GIEI, no se les permitió permanecer en el país y salieron del país sin que las familias tuvieran mayores condiciones de acceso a la verdad. Así concluyó el sexenio anterior y las familias continuaron en la exigencia que nuevamente es la exigencia que caracteriza siempre a quienes tenemos el honor de conocer a familias de personas desaparecidas que siempre nos motivan y nos alientan a seguir encontrando caminos y pasos que poder dar en la búsqueda de verdad y justicia. Y esa exigencia nuevamente fue la que generó el compromiso con el actual gobierno para crear nuevas condiciones que pudieran acercarles a la verdad. Y fue así que desde el inicio de este gobierno se creó todo un andamiaje institucional compuesto sobre todo por una comisión para el acceso a la verdad y la justicia, en la que se integran diversas instituciones y autoridades junto con las familias, las organizaciones como el Centro PRO, como Fundar y Serapaz, que les acompañamos, y como también la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La COBAG, como se le conoce a esta comisión, está presidida por el subsecretario Alejandro Encinas, quien siempre ha dado una muestra de respeto y de solidaridad y de compromiso con la verdad con las familias. Y por otro lado, se creó también una unidad especial de investigación y litigación para el caso que llevaría la investigación penal de los hechos dentro de la Fiscalía General de la República. Esta unidad se designó como fiscal a Omar Gómez Trejo, quien había trabajado como secretario técnico del GIEI y que también siempre ha sido y siempre fue un aliado importante para las familias. Evidentemente en esta generación de este andamiaje institucional las familias pusieron muchas expectativas y con justa razón encontrábamos en esta estructura una posibilidad de ir generando grietas que pudieran revertir las inercias con las que las investigaciones se habían realizado, los pactos de impunidad que habían caracterizado al caso, y era una oportunidad para las familias sin duda, pero también para mostrar cómo efectivamente bajo ciertas condiciones que involucraran la participación de las familias, la participación de organismos internacionales, fiscales adecuados e investigaciones técnicas, pudieran revertir los problemas que aquejan a la mayoría del país, y en eso era una oportunidad que esperábamos que pudiera abrir pautas y rutas de oportunidad para miles de familias más en México. Lamentablemente esa apuesta fue relevante y ha dado algunos avances. No quisiera dejar de señalar, por ejemplo, el que se dio gracias a este esquema, la posibilidad de identificar a 2 estudiantes más, los restos de 2 estudiantes que además se encontraron en un lugar distinto al que las autoridades de la anterior administración señalaban como el paradero final, y que son sumamente relevantes desde la perspectiva
de que dos familias puedan tener algunos elementos más de certeza respecto del paradero de sus familiares, que es central en los casos de desaparición. Sin embargo, pese a estos pequeños avances, seguimos encontrando múltiples resistencias y en las últimas semanas se han agravado de forma particular estas resistencias y estas preocupaciones que son muy latentes y que nos dejan ver cómo el acceso a la verdad sigue estando todavía en condiciones sumamente complejas. En particular diría que, por ejemplo, no todas las instituciones han respondido de la misma manera y a la altura de los hechos. Hemos encontrado, por ejemplo, fuertes resistencias por parte de las Fuerzas Armadas a entregar información del caso que resulta sumamente preocupante, sobre todo en un contexto como en el que nos encontramos, en donde una de las decisiones que me parecen más lamentables de este gobierno ha sido profundizar la militarización a través de diferentes normativas que no solamente con la creación de la Guardia Nacional y su composición y mando militar, sino también con la presencia de las Fuerzas Armadas en un despliegue de seguridad, pero además de incorporación en diversas tareas de la administración pública, siguen profundizando varias de los problemas asociados a la seguridad. Entonces, sin duda, esta resistencia a brindar información en el caso, pese a que firmaron un acuerdo en el que colaborarían con la investigación, es relevante y nos muestra cómo precisamente una militarización sin controles es sumamente grave y tiene consecuencias que pueden ser fatales. Y por otro lado, señalaría que otro de los mayores retos y preocupaciones que hemos visto y que no han permitido avanzar de forma adecuada, aún con todo este andamiaje y esquema institucional, ha recaído en la Fiscalía General de la República. Más allá de la unidad y de quien encabeza esta unidad, la Fiscalía ha dado muestras de muchas de las resistencias que siguen permeando en la Procuración de Justicia, de acciones completamente contrarias a investigaciones adecuadas y esquemas democráticos, y sobra decir la cantidad de ejemplos que hemos conocido del uso perverso de la institución por parte del titular de la Fiscalía, incluso muchas veces para fines personales o políticos, y ello ha comenzado a permear también en el caso Ayotzinapa, y en particular destacaría información reciente que hemos conocido y que da cuenta de eso, es por ejemplo cómo cuando se anunció una serie de nuevas órdenes de aprehensión que se emitirían por parte de la unidad, entre ellas de diversos militares, posteriormente por personas ajenas a la unidad en aparente cumplimiento de decisiones del titular de la Fiscalía, cancelaron estas órdenes de aprehensión, lo cual es sumamente grave porque nos refleja nuevamente la reticencia de investigar a los militares, pero además una indebida intromisión al trabajo y a la independencia de la unidad en el caso Ayotzinapa. Además, conocimos como detenciones relevantes, como de quien era procurador general de la República, Murillo Karam, se dio de forma precipitada, lo que incluso trascendió en medios de comunicación en el que se señalaba que el propio juez hizo señalamientos al actuar de la Fiscalía desordenado y sin poca claridad de la acusación que estaba enfrentando, y además esta fue conducida por elementos que no pertenecían a la unidad. Nuevamente esto nos dejó en claro cómo se ha ido materializando sobre los hechos una intromisión a labor de la unidad que lamentablemente ya al día de hoy trascendió en la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, y que sin duda vemos con mucha preocupación cómo estas resistencias han acabado de permear a un nivel como este, en donde incluso quienes han intentado revertir desde dentro de las instituciones estos esquemas no han encontrado las condiciones, incluso ha generado que tengan que salir del trabajo, y eso las familias lo han señalado con mucha preocupación, han señalado también la preocupación incluso de las consecuencias que esto pueda tener para el titular, pero sobre todo nos da muestra de cómo todavía la verdad sigue siendo pues una exigencia que mantener y que las familias siguen poniendo por delante. Por último, señalaría también que recientemente conocimos información que presentó el presidente de la COBAG, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que presentó a las familias en una reunión que tuvo lugar el 18 de agosto pasado junto con sus representantes,
fue un informe que no emitió la COBAG en su conjunto, es decir, no se conoció previamente por los expertos, por las familias o las organizaciones el informe, sino fue emitido por su presidente, y en el que da cuenta de información sumamente relevante, de nuevo, de la obstaculización y de la operación tan grande que derivó después de los hechos por las instituciones en ese momento encargadas de la justicia, y también da nueva información de lo que pudo haber sido esa noche y las diferentes órdenes y acciones que se llevaron a cabo en la noche del 26 de septiembre. En su presentación, el subsecretario con mucha dignidad les platicó a las familias esta información, señaló también que Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, algo que las familias, la propia sociedad, la academia llevaba mucho tiempo señalando, pero que sin duda no es menor el reconocimiento por parte de las autoridades en lo que implica reconocer que un crimen de Estado ocurrió y lo que ello implica respecto de la participación de diferentes niveles de instituciones y también del operativo posterior de obstaculización y cierre del caso. Sin embargo, más allá de esos elementos, también es importante señalar que las familias hicieron una mención muy particular a que la parte central en la que se sustenta la información de ese informe respecto de lo que sucedió esa noche está basado en diferentes conversaciones y mensajes que tendrían que ser todavía corroborados y verificados y pasar por un escrutinio técnico que pudiera dar certeza respecto de su fiabilidad. Antes de que eso ocurra, no podemos tener certeza de que efectivamente estos elementos se traten de información que pueda efectivamente considerarse como veraz y que por lo tanto acerque a la verdad. Por eso las familias han señalado claramente la necesidad de que nuevamente el GIEI pueda ser quien como instancia técnica independiente pueda revisar la información contenida en este informe, en particular la derivada de estas conversaciones, y con ello tener más elementos respecto a lo que en ellos contiene de lo que pudo haber sucedido esa noche. Como seguramente también habrán podido escuchar y ver, muchos de estos mensajes fueron también filtrados, y más allá de la discusión que se pueda dar respecto a si es conducente o no filtrar esta información en términos de la expectativa también social y de interés público que hay, y al mismo tiempo ponderando con la afectación que puede tener para las familias el nivel de detalle de lo que ahí se relata. Más allá de eso, nuevamente lo importante es para las familias primero que nada y en segundo lugar para la sociedad, que los elementos que se nos acerquen más allá de provenir de una instancia como la COBAG puedan ser efectivamente corroborados y verificados, y esa exigencia de verdad y de conocer con certezas y con asidero científico me parece que es trascendental y que no hay que renunciar a ella, y las familias no lo han hecho, y en ello nos siguen mostrando cómo pese a las múltiples dificultades que siguen enfrentando, la dignidad siempre de ellas sobresale para poder señalar cuáles son los puntos pendientes y los caminos que todavía quedan por andar. Así que nos encontramos actualmente en ese momento, y el día de ayer tuvimos de nuevo la marcha que cada año realizan, en donde quienes participaron pudieron dar un abrazo a las familias, pero que sobre todo también estuvo marcada por muchas de las palabras de dolor de los padres y de las madres, y también de un reconocimiento de cómo esta crisis trasciende al caso Ayotzinapa, y lamentablemente en eso, y con eso concluyo, nos muestra cómo el caso Ayotzinapa es una herida que permanece abierta, pero que permanece abierta sobre todo ante la persistencia de una crisis de desaparición en el que como organizaciones de derechos humanos tenemos mucho todavía que darles a las familias que de forma tan digna, y Guanajuato no es la excepción, nos han mostrado cómo hay que seguir exigiendo, denunciando y evidenciando cómo continúan las desapariciones, no son algo del pasado, y que por el contrario debería de poner todo nuestro empeño, corazón y mente en abrazarlas, en reconocer su lucha, pero en generar condiciones para que la verdad se acerque. Así que bueno, lo dejo hasta ahí y les mando un abrazo nuevamente por allá. Sofía, sí, ¿verdad? Gracias, Sofía. Sin duda el trabajo de acompañamiento que han llevado desde el Centro PRO es muy relevante, ¿no? Siempre están ahí acompañando, sobre todo en este caso específico de Ayotzinapa. Entonces, agradecerte.
Ahora continuamos con la siguiente participación. Se encuentra aquí con nosotros Raimundo. Raimundo Sandoval Bautista es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, defensor de derechos humanos desde hace 25 años. Es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, profesor de asignatura en esta universidad desde hace 8 años y coordinador del proyecto Incidencia Política de las Familias de Personas Desaparecidas en Guanajuato y Jalisco, a partir de procesos organizativos y de construcción de memoria que opera con fondos del CONACYT. Raimundo nos va a contar la experiencia local frente a la ONU en casos de desapariciones. Te cedo la palabra, Raimundo, bienvenido. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivas se las llevaron. Vivas las queremos. Muchísimas gracias, Iris, por la bienvenida. Muchísimas gracias al Programa de Derechos Humanos por la invitación. Un saludo, Sofía, hasta la Ciudad de México. Siempre el Centro PRO es un referente en materia de defensa de derechos humanos. Yo quisiera saludar también a Fabrizio, reconocer que cada año que se hace este evento, siempre se genera un proceso nuevo. En 2019, cuando hicimos esta exigencia de justicia y de presentación con vida de los 43, se relanzó el movimiento que ahora Fabrizio va a describir después de mis palabras, de familias de personas desaparecidas en Guanajuato. Después del evento tuvimos una reunión con familias acá y luego estuvimos en Irapuato y impulsamos este movimiento que hoy ya se ha conformado con un movimiento sólido de 17 colectivos, más de 600 familias de personas desaparecidas organizadas en colectivo. Luego, en 2021, el año pasado, el Programa de Derechos Humanos invitó a Santiago Corcuera, el expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, un colega, profesor de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que nos habló de las acciones urgentes y que a partir de esa presentación, las familias comenzaron también a presentar, activar este mecanismo. El artículo 30 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas permite que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas le solicite al Estado mexicano en su conjunto, que busque a las personas desaparecidas. En Guanajuato tenemos ya 10 acciones urgentes activas y estamos exigiendo pues, que se cumplan esas recomendaciones. Yo quisiera, Sofía, si me permites, compañeras, compañeros, tratar de hacer un paralelismo entre lo que ha sucedido en el caso de Ayotzinapa y lo que hemos documentado durante los últimos 3 años en Guanajuato, para dejarle espacio también a Fabrizio de que hable del contexto local y algunas experiencias del proceso organizativo. Yo quisiera decir que efectivamente el uso político de las instituciones que hemos ya escuchado, la descripción que ha hecho Sofía, también es presente en Guanajuato. En Guanajuato, en 2019, la Procuraduría de Justicia en ese entonces, ahora Fiscalía General del Estado, obtuvo la autonomía constitucional, y en un proceso que en ese momento nombramos de oposición al propio fiscal y al proceso de nombramiento del fiscal, hablábamos de la independencia de los poderes políticos y de los poderes fácticos. Hoy a 3 años podemos comprobar que efectivamente algunas fiscalías regionales podrían estar vinculadas a delincuencia organizada, y hemos hecho también esta denuncia en diferentes espacios, tanto políticos como internacionales, y nos parece en ese sentido que la macrocriminalidad que ha descrito Sofía en el caso de Ayotzinapa, podemos también observarla en Guanajuato. Redes de vinculación donde delincuencia organizada, políticos, empresarios y la propia Fiscalía Regional podrían estar eventualmente involucradas en secuestro, en desaparición y en extorsión. Ustedes ven aquí adelante la manta de Pablo Núñez Ramírez, desaparecido en octubre de 2021 en San Francisco del Rincón, cuya familia ha señalado más de una ocasión que estaba siendo extorsionado al momento de su desaparición. Un empresario zapatero que se opone a la extorsión y es desaparecido por estas redes de macrocriminalidad que no solamente existen en Iguala y en otras partes del país,
sino que existen también en Guanajuato, y asumo claramente la responsabilidad de señalar que incluso la Fiscalía Regional podría estar vinculada en estos procesos de macrocriminalidad. También en Guanajuato hay cambios en ministerios públicos. También hay esto que el Centro PRO ha señalado claramente como injerencia indebida de superiores jerárquicos en las investigaciones ministeriales. Y podríamos afirmar que no solamente la Fiscalía Especializada en Desaparición ha tenido un trabajo omiso en la investigación de las desapariciones, sino que eventualmente estaría recibiendo instrucción de Carlos Amarripa respecto a el tipo de rumbo que deberían tener las investigaciones sobre desaparición. En Guanajuato también, igual que como ha sucedido en Ayotzinapa, se ha revictimizado a las familias, se ha criminalizado a las familias. El caso de Patricia Quijada, que ustedes ven también acá en una lona, una mujer desaparecida en abril de este año en Acámbaro, es un ejemplo muy claro también de esa criminalización. Uno de los casos que actualmente está abierto en acciones urgentes ante el Comité de Naciones Unidas, en el que la Fiscalía ha señalado que no tiene carpeta de investigación sobre desaparición, tiene una carpeta de secuestro que la familia no se explica por qué están investigando secuestro y no desaparición, y que aunque han activado el protocolo ALBA, desconocemos cuáles han sido, digamos, los avances en el cumplimiento del protocolo. La Fiscalía se ha empeñado en más de una ocasión en afirmar que no ha iniciado la carpeta por desaparición porque la propia Fiscalía tenía ya una carpeta iniciada contra Patricia Quijada por presunto involucramiento con delincuencia organizada. Es decir, la Fiscalía no investiga desaparición, pero sí investiga a las víctimas y además se niega incluso a incumplir las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que ha preguntado por qué la propia Fiscalía no está investigando desaparición y sí está investigando secuestro y está investigando a las propias familias. Lamentamos que la Fiscalía General de la República haya cancelado esas 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 eran dirigidas contra militares. Hacemos responsable de esta acción al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la República, porque consideramos que, contrario a como señaló hoy en la conferencia mañanera, que había intereses conservadores que se oponían al avance en la investigación en el caso de Ayotzinapa, estamos más bien frente a un encubrimiento de la Fiscalía General de la República de los cuerpos militares. Y lo digo desde Guanajuato, una entidad federativa donde 11,000 efectivos de la Guardia Nacional y de Sedena están patrullando las calles, incumpliendo el artículo 21 de la Constitución, que establece que la seguridad pública es eminentemente una responsabilidad de los cuerpos civiles. Lamentamos también y rechazamos tajantemente el proceso que se ha iniciado con la aprobación de un paquete de reformas que traslada la responsabilidad operativa y distintos ordenamientos de Guardia Nacional a la Sedena. Y exigimos al Senado que revierta este avance. Nos parece que militarizar la seguridad pública eventualmente tendrá como consecuencia la militarización también de la justicia, y lo que ahora nos ha señalado claramente Sofía tiene que ver con este riesgo en la militarización. Desde acá también nos solidarizamos con Omar Gómez, a quien conocemos personalmente y que consideramos que ha sido un aliado en la investigación ministerial. En ese sentido, una vez más hacemos el énfasis de que hay una responsabilidad del superior jerárquico. En el caso específico del fiscal Gertz Manero, tenemos muy claro que eso sucede también en Guanajuato, no solamente con la oposición que dimos contra el nombramiento de Samarripa en 2019, sino con la documentación que hemos hecho de esta presunción de agentes de la Fiscalía participando en delitos de alto impacto y eventualmente reproduciendo la desaparición y otros crímenes que podrían estar allí vinculados con la macrocriminalidad. Yo quisiera cerrar mi participación diciendo que en diciembre del año pasado, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas visitó Guanajuato, entre otras entidades federativas,
el comité visitó 3 entidades federativas y en el informe que presentó en abril de este año, si bien no hace alguna referencia específica para Guanajuato, sí hay algunos elementos que nos parecen deben ser considerados en el propio contexto local. Primero, el comité reconoce con su trabajo de visita in situ que en México la impunidad frente a la desaparición es prácticamente absoluta, a tal grado que el comité afirma que la desaparición forzada de personas en México es el crimen perfecto, debido a que no hay una investigación ministerial adecuada y a que no existen efectivamente canales para lograr el acceso a la verdad y a la justicia. Uno de los elementos importantes también del informe del comité es que describe los niveles de responsabilidad estatal que podemos observar frente a las desapariciones. En más de una ocasión, la secretaria de Gobierno, presidenta del Sistema Estatal de Búsqueda, del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, ha dicho de una manera complaciente que en Guanajuato la mayor parte de las desapariciones son desapariciones cometidas por particulares, que solo hay 11 carpetas documentadas por desaparición forzada y que solamente hay una investigación ministerial que relaciona la desaparición de personas con trata de personas. En ese sentido, el informe del comité establece que también las desapariciones cometidas por particulares son responsabilidad estatal, que existen diferentes niveles y que esta diferenciación que muchas veces las autoridades, tanto ministeriales como administrativas, presentan de que son 2 tipos de desaparición diferentes, queda relativizado respecto a estos niveles de responsabilidad estatal y desde acá señalamos que el gobierno tiene responsabilidad también frente a las responsabilidades, a las desapariciones, perdón, cometidas por particulares. Y finalmente, el informe del comité establece que es necesario implementar un plan nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. Y una de las propuestas que el gobierno federal ha hecho para cumplir este plan nacional, que implicará, por supuesto, la aprobación del Programa Nacional de Búsqueda y otras medidas, son mesas del más alto nivel que impliquen la elaboración de una política nacional, insisto, de prevención y erradicación de las desapariciones. En agosto tuvimos la oportunidad de dialogar con la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en una reunión con la Secretaria de Gobierno le pedíamos que le hiciera llegar el mensaje al gobernador de Guanajuato, al licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, de la necesidad de implementar un equivalente a este plan para Guanajuato. Es decir, en nuestra entidad federativa, con más de 3,000 casos de desaparición de personas, es urgente la implementación de un plan de prevención y erradicación de las desapariciones y una serie de medidas que reviertan esto que ya he señalado en términos de las malas prácticas de la propia Fiscalía y también una investigación de cómo esta Fiscalía local podría estar eventualmente vinculada a la comisión de delitos de alto impacto y eso requiere también de la voluntad política del gobernador y de una acción decidida para establecer políticas públicas que prevengan, erradiquen y puedan también promover un canal para el acceso a la verdad y a la justicia que tanto exigen las familias de personas desaparecidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Sin duda, como comentaba Sofía, ¿no? En un principio, el caso Ayotzinapa es como una lupa, ¿no? Que nos permite ver o que ha permitido visibilizar los casos que hay, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país de desapariciones forzadas. Bueno, ahora continuamos con Fabricio. Fabricio Loruso es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación es sobre desaparición y búsqueda de personas, colectivos de familiares, tejido social y resistencia. Es acompañante solidario de colectivos e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Bienvenido, Fabricio, te cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, también somos parte del mismo proyecto de investigación con ACID que trabajamos justo sobre procesos de memoria, incidencia por las familias de Guanajuato y Jalisco, el mismo que coordina Raimundo. La siguiente, por favor. Sé que no van a ver proyectadas las diapositivas ahí, pero me voy a basar un poco en ellas y voy seleccionando alguna información. Pues la idea era justamente pasar de lo que es el contexto de Iguala, que es donde trabajé 3 años en investigación de historia de vida, historia oral de las familias de 2 colectivos, madres igualtecas y los otros desaparecidos de Iguala, que surgieron un poco a raíz de los hechos de la noche de Iguala, cuando se empezaron a destapar decenas y decenas de fosas clandestinas con centenares de cuerpos, lo cual destapó, digamos así, la cloaca de esa región, que sin embargo hoy vemos de forma hasta parecida en algunos patrones, cuando menos, en diferentes poblaciones y territorios de este estado. Es decir, no hay que ir tan lejos como Guerrero para entender ciertas y visualizar ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Digamos así, identifiqué algunos puntos preliminares como parte justo de la investigación del proyecto, en la parte de contexto entre Guerrero, Guanajuato, y luego ya pasar a las resistencias que hubo también en Guanajuato, las respuestas sociales a nivel histórico reciente, en ese sentido, ¿no? Un poco, ¿qué situación tenemos aquí? A veces se desconocen los datos, la historia, y cada vez, sobre todo con los estudiantes, las estudiantes, lo repasamos y vemos un poco ese camino para no olvidar y para poder involucrarse a partir de ahora, ¿no? Estamos todavía en un camino incipiente de todas estas luchas que en otros estados llevan 15 años o hasta, como en Guerrero, más de 50. Pero aquí en Guanajuato, a lo mejor en cierto sentido estamos en pañales. Y bueno, hay un nexo militar y paramilitar, es decir, presencia de militarización reciente desde 2016 en Guanajuato y desde siempre en Guerrero, pero especialmente con el batallón 27 en Iguala. Ya había antecedentes ahí de desapariciones forzadas, 2010, 2011, y además de casos de represión policíaca contra específicamente este grupo social bien identificado de los normalistas de Ayotzinapa y en general el movimiento de protesta, el movimiento social de Guerrero, ¿no? Aquí estamos visualizando, lo mencionaba Raimundo también, que tenemos más militares que policía civil en número y en operativos visibles en las grandes ciudades y en todo lo que es sobre todo el corredor industrial. A mayor militarización y sobre todo repentina, hemos visualizado en otros estados, Juárez, Michoacán, consecuencias nefastas a los pocos meses o los pocos años, directas e indirectas, de esa militarización de la seguridad pública. Aumento de la violencia, de ciertas dinámicas también criminales, pero también aumento de violaciones a derechos humanos, consecuentemente, directas por las Fuerzas Armadas o por cuerpos parapolicíacos o ambiguos. Y ahí hablamos de paramilitarización. Nadie niega que después de años de la militarización de Michoacán, en 2013 explota ese fenómeno que le llamábamos los autodefensas, ¿no? Que no son obviamente las policías comunitarias de los pueblos, ¿no? O las autoorganizadas, sino que eran grupos de diferente naturaleza, colindantes a veces con el crimen organizado. Ahora asistimos a lo que banalmente se llama en Guanajuato, la guerra de cárteles, ¿no? Esa retórica que nos quieren hacer creer que siempre es 2 grupos criminales y si a alguien le pasa algo es porque estaba involucrado, estaba cercano, cuando en realidad la dinámica es mucho más complicada. Implica grupos legales, armados, policíacos, militares, implica grupos armados irregulares, criminales comunes, etcétera, e implica formaciones que ocupan territorios y recursos. Formaciones paramilitares en ese sentido, como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
como eran los Zetas, ¿no? Que justamente parece que el Cártel Jalisco Nueva Generación nació como Mata Zetas en 2011 y ahora básicamente ocupa la misma posición, ¿no? Hay que preguntarse de esa falsa evolución de grupos que nos ponen etiquetas, etcétera. No digo que no existan, ¿eh? Nada más que se mueven con recursos extractivos y no solo con drogas y de una manera militarizada. Algunos son justamente exmilitares o capacitados en técnicas militares, ¿no? Entonces, bueno, estas uniones macrocriminales quiere decir mundo productivo, empresarial, transnacionales, a economía, quiere decir política, fiscalía, pues el Estado, de alguna manera, policías, etcétera, en colusión con crimen organizado también. Entonces es una unión, es como un poco el concepto de la mafia italiana, no, no es solo un criminal común, es un sistema, ¿no? De hecho se le llama también así, el sistema. Entonces, bueno, lo estamos visualizando como contexto en partes de Guanajuato, como ya bien se identificó en Iguala, y que todavía existe ahí, ¿no? Entonces, estas disputas por recursos, territorios, pues si en Iguala era la heroína o más bien los productos mineros de ahí al ladito, de las minas de Mezcalas, ¿no? Con sus guardias armadas, con sus grupos como Guerreros Unidos a protección del trabajo de la minería, pues en Guanajuato, el oro de Guanajuato es el huachicol, ¿no? O el robo de combustible basado en la corrupción también interna de una paraestatal. Entonces ahí empiezan a surgir nexos de esas macrocriminalidad, que es una parte incluso del Estado y del sector productivo, en alianza con el crimen organizado y autoridades que lo dejan crecer, ¿no? ¿Y cómo lo dejan crecer? Ahí digo la negación y la impunidad. O sea, los mecanismos de impunidad y la negación del problema, como se negó durante una década la existencia casi de desaparecidos como tal, ¿no? Que eran más bien extraviados voluntarios o gente que se va con el novio o la novia, ¿no? Según el discurso oficial, también se permea esto y se conjuga muy bien con una impunidad. Entonces, la impunidad de Ayotzinapa tiene un legado que es nacional, tiene un legado hasta acá. Es decir, es un mensaje de haz lo que quieres, no te va a pasar nada, que claramente se refleja en Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, podemos pasar quizás a la próxima, para que yo tenga referencia un poco de la charla, no perderme. La siguiente, por favor. El contexto de Guanajuato tiene estos elementos. El legado de Guerrero, histórico y reciente, también llega aquí. De hecho, mencionamos a Raimundo, un primer evento que tuvimos, bueno, no que el primero de mi parte en este contexto de acá de Guanajuato, pero en que se invitaron a dos personas, Grace Fernández del Sistema Nacional de Búsqueda, consejera, también familiar en búsqueda de su hermano desaparecido por militares en Coahuila, la ven como el reflejo, pero que también están trabajando en Guanajuato, y Mario Vergara de Huitzilco, justamente de uno de esos colectivos de Iguala que encontraron un enorme número de fosas clandestinas. Cuando en Guanajuato llegaron acá y se negaba desde la fiscalía la presencia de fosas clandestinas en la entidad, cuando ya se habían destapado varias, en Villagrán el año anterior, en 2018, y según un estudio que hicimos acá en la Ibero León, la Ibero Ciudad de México y Data Cívica, había ya al menos 109 fosas clandestinas hasta 2020, cuando empezaron ya con la reivindicación de las familias y con la realidad ya a declararse que sí había fosas clandestinas, también acá, que no solo en Guerrero, en Tamaulipas. Entonces, bueno, en ese sentido, quizás pasamos a la siguiente. Lo que tienen en común es que generó un movimiento popular importante en que las familias generan ciencia ciudadana y aplican ciencia ciudadana y se transforman de alguna manera en una ciudadanía, la de ellas,
ya pública, ya no en el dolor privado, sino en un dolor que es en el espacio público, como sucedió allá, que es de buscadoras en el territorio más desgarrado, más triste, más doloroso, que es el campo en donde puedes encontrar huesos. Es decir, no hay búsqueda más dramática y humanitaria también, porque puede ser el familiar de cualquier persona. Y entonces algo humanitario y una defensa de derechos humanos de todas, que eso, ¿no? Pues se inauguró en Iguala, siguió inmediatamente en Veracruz, con Solecito, Veracruz, los otros de Iguala, con el colectivo Rastreadoras de Sinaloa, y llega unos 5 años después también ese tipo de búsqueda acá, de manera organizada. Hay un legado de protestas, de marchas, y de que, pues, Guanajuato entra en ese panorama y no estaba tan visualizado. Había 2 colectivos antes, pero ligados a otro tipo de casos. Entonces, ¿cómo estamos ahora acá? ¿No? Ya el nexo con todo eso lo vemos. ¿Cómo estamos ahora acá? No voy a comentar todas las cifras, pero tenemos al menos 3.500 personas desaparecidas. Ha habido como un baile de cifras ahí en que cada institución parece no ponerse de acuerdo y cuestionan a veces la prensa, a veces la misma institución, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, algún funcionario de derechos humanos, de la Procuraduría Estatal, como que hablan que 2.500 personas, 2.800, un poquito con ese baile de cifras, politizando un poco para decir que siempre es que no son tantas como dicen los demás, etcétera. Bueno, eso sí nos da, digamos, el interés no es tanto la cifra precisa, sino el hecho de que se explicaron en 4 años. O sea, este es un hecho, manejando a lo mejor cifras un poco diferentes, pero finalmente estamos a más de 3.500 personas. ¿Y cuál es el problema ahí? Son cifras de la Fiscalía, pero que no se revelan. ¿Por qué no se revelan así claramente? Hay que pedírsela, ¿no? Si se la revelan, pero por obligación, ¿por qué no hay un registro estatal de personas desaparecidas en su versión pública? Entonces, uno tiene que basarse en el nacional, que está desfasado. Entonces, hay una, todavía hoy que se admite la presencia, ¿no?, de tantos desaparecidos, hay una disputa ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero no la veo ahí. Si quieren, puede ser solo ahí, solo para que sí me ayuda un poco a acotarme, porque son muchas cosas. Bueno, entonces, por otro lado, hay una cifra negra que pocas veces se ha estudiado. Yo intenté ahí trabajarla y que puede llegar, según la encuesta INVIPE de victimización, sabemos que el 93% de los delitos no se denuncian. Si lo aplicamos a las desapariciones en Guanajuato, podríamos tener hasta 50.000 casos. Suena muchísimo. Pero así lo estiman los colectivos de todo el país. 1 de 10 se denuncia. Aunque fuera la mitad, tendríamos 7.000 casos, ¿no? Lo cual nos llevaría a los primeros lugares nacionales. Pero bueno, sin debatir tanto de eso, el problema de la cifra negra no es tampoco el número, sino es el hecho de que la gente tiene miedo a denunciar y tiene miedo de la Fiscalía y de la MP y del crimen organizado que los tiene bajo amenaza, y del hecho de que no hay nadie más a quien acudir y que hasta estando en colectivo ese miedo a veces se permanece y no denuncia, ¿no? Entonces, eso está señalado en Salvatierra, en Acámbaro, sobre todo en muchos pueblitos, podríamos decir, o no, pueblos mágicos de Guanajuato, ¿no? Hay una crisis forense en Guanajuato. Bueno, hablar de crisis, situación forense, sí hay 1.863 cuerpos no identificados y no reclamados, teniendo 3.400 personas desaparecidas. La proporción es parecida a la de la crisis forense nacional. Hay 105.000 personas desaparecidas en México y 52.000, en realidad más, cuerpos no identificados, de personas que no han sido identificadas. En Guanajuato estamos en las 1.000. Entonces, no digo que ni mejor ni peor, pero para decir que este número ha crecido. Y entonces, pues ahora estamos ahí por los 1.800 cuerpos no identificados. Y justo nos habla de ese desfase, ¿no?, entre los cuerpos que tiene su poder la Fiscalía y lo que podría hacer de esfuerzo en la sociedad para sensibilizar sobre el problema, para garantizar
derechos de las personas a la denuncia, al perfil genético, etc. Ahí también hay un dato más o menos nuevo que acaban de mandarme también de la investigación, que la Fiscalía tiene más de 40.000 perfiles genéticos y la mitad, más un 40%, son de familiares desaparecidos. A eso se refiere en toda la historia, ¿no? de lo ocultado. Aún así parecen no ser suficientes, ¿no? Por el lado de la militarización ya platicamos, no voy a ahondar en eso, pero un poquito más en el dato que decía, es verdad, sí es verdad, en 2019, cuando hubo una reunión en el Congreso Estatal, que el primer colectivo que surgió de esta nueva oleada también impulsó, ¿no? Junto con acompañantes, etcétera. La fiscal especializada en desaparición dijo ante el Congreso que había 11 carpetas por desaparición, teniendo ya 2.000 personas desaparecidas en ese entonces. Hoy son 3.500 y las carpetas son menos de 40. Es decir, andamos más o menos en lo mismo. Claro, hay carpetas por secuestro, privación de la libertad, etcétera, pero la ONU misma interpelaba y preguntaba por qué no también, a lo mejor en conjunto, investigar por desaparición. Ahí incluso puede haber beneficios de ley para quien revela dónde escondió el cuerpo. Si es investigado por desaparición, existe ese beneficio que la verdad podría ser positivo para las familias y a lo mejor no se aplica porque si es por secuestro y está detenida la persona, no tiene ahí la ventaja de poder negociar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, existe ese problema, no se está procesando de esa manera y bueno, a la siguiente, por favor. La respuesta social en ese sentido ha sido muy fuerte. Si quieres la anterior, nomás la comento rápido. Ayer estuvieron aquí, de hecho, Viviana y Vero Durán a platicar con los grupos de una materia que se juntaron y pues nos hablaron de esa manifestación antimilitarista, antipatriarcal, como pueden leer ahí, y de denuncia tanto de la inercia estatal como de la federal y de la municipal, de los 3 niveles de gobierno, en investigar las desapariciones, en buscar y en responder en realidad con la inercia de hace 15, 16 años de impunidad y más militares en las calles en lugar de más inteligencia y seguridad ciudadana en las calles, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Y la siguiente todavía. Acá es una cuestión más académica, yo creo que podemos repasarla para que dejar espacio a la experiencia, es más la parte que podemos ver de cómo se han dado los procesos desde arriba, gobernanza desde arriba le llamamos, y desde abajo. Es decir, cómo las familias han podido encontrar mecanismos para afrontar el problema. Gobernanza, ¿qué es? ¿No? Manejar de la mejor manera y sistémicamente, conjuntamente, una serie de problemáticas, ¿no? La que es desde arriba es obligatoria, la que hacen las familias, pues no, pero no les queda de otra, lo veíamos ayer, que es sustituir, incluso ser tachadas de ciudadanas peligrosas, que es un concepto que manejamos también, pero más bien de como hacían con los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? De revoltosos, por lo que son sus derechos. Y aquí sucede lo mismo con las mamás, con las hermanas y con las mujeres, que además tiene todo un sesgo patriarcal, en el sentido que la mujer en el espacio público se atreve doblemente, ¿no? Pero como mujer en el espacio público ya está violando un principio de la sociedad conservadora, y por otro lado, pues buscadoras y expertas forenses, o sea, quitándole hasta funciones a la misma fiscalía, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente todavía, pasar más adelante. De todo esto que va a estar en la grabación, que se puede leer con más calma, solo destacar que hasta 2019 y 20 no había nada de institucionalidad, salvo la fiscalía, que existía, pero negaba el problema, o al menos parcialmente lo negaba. No había una institucionalidad, leyes, comisiones de búsqueda, comisión de víctimas, y se creó, ahora sí que por impulso de las familias, porque las leyes estaban ahí hacía 1 año y medio, no se habían aprobado, no se habían discutido con las familias, y gracias al nacimiento de los colectivos, en 1 año se crearon comisión de búsqueda, comisión de víctimas y 3 leyes fundamentales a nivel estatal.
que estaba en retraso de 7 y 3 años respectivamente en sus leyes, la ley de víctimas y la ley de búsqueda. Entonces se creó esa institucionalidad y recién este año se crearon las células municipales de búsqueda que desconocemos su funcionamiento real. Apenas se están capacitando, han hecho 2 capacitaciones en 6 meses y estarán actuando, me imagino. Vamos a investigar sobre el tema, pero pues, digamos, apenas ahora. Entonces, pues, ¿qué sucedió del otro lado? Que pues han encontrado más personas, probablemente las brigadas independientes y las caravanas que han hecho las familias y las organizaciones acompañantes, que en parte las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, se crearon los protocolos, se empezaron a adoptar, etcétera. No estoy diciendo que el Estado no haya hecho nada, nada más estoy diciendo que ha hecho todo eso de la mano de las familias porque ellas lo impulsaron y a veces hasta quisieron ser, de alguna manera, las quisieron incluir en diferentes procesos y pudieron de alguna manera conformar también sus procesos independientes porque se adelantan. No tienes que esperar 7 años de retraso, 3 años de retraso en tener una célula de búsqueda. Tu familiar lo vas a buscar, ¿no? Simplemente así. Ya teniendo esa organización, lo hicieron. Entonces, la siguiente, por favor, esa es la parte institucional, esta es la parte de los colectivos que nacieron, una cronología básica. Pueden ver, después de los colectivos históricos, pues surgieron otros 15, ahora son 17, y hay grupos organizados en ciudades como Pénjamo, los pueblos de Rincón. A lo mejor no se conforman con colectivo como tal, hay muchas más familias independientes que también siguiendo la pauta de los colectivos, pero sin unirse a ellos, hacen lo mismo. Participan en mesas de trabajo, hacen marchas, iniciativas culturales, de memoria, todo esto hace 2 años y seguramente hace 3 y medio no había, no estaba en Guanajuato, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Puedes avanzar hasta mostrar todos, es que es una diapositiva así que va a secuencial para mostrar los colectivos. Si le picas para adelantar, aparecen, ¿no? Entonces, este es el mapa geográfico. Como ven, una gran concentración en el corredor industrial, zona de altos recursos, de alta militarización, justamente de desarrollo que no es desarrollo, sino que es desigualdad con alto crecimiento e inversión, recursos jugosos para jugarse ahí y para contender. Pensemos en la extorsión en Celaya, en el robo de combustibles y otras cargas en todo el corredor, en los territorios fronterizos en que se disputan criminales y policías también corruptas, ¿no? En diferentes municipios. Florentino Rosas tuvo su policía disuelta. En Italia se llama disolución por mafia del municipio o de la policía municipal, ¿no? Para llamarlo de otra manera, a lo mejor llamativa acá, pero que me parece muy pertinente, y ahí va. Entonces, bueno, consecuentemente nacen colectivos que necesitan de todo el apoyo, la visibilización, la protección, que ha sido muy carente también. Hay pocos mecanismos, hay un mecanismo federal que interviene de vez en cuando. Hay familias refugiadas internas desplazadas por la violencia, como los refugiados que hablamos de la ONU, de otros países en guerra. Hay refugiados y muchos en todo México, más de 400,000 personas por lo menos. Son datos ya muy viejos, ¿no? No tenemos una estimación de eso, como que el problema tampoco surge. Pero en Guanajuato, bueno, la Plataforma por la Paz y otros grupos documentan decenas de esos desplazamientos temporales y al menos 8, pero más permanentes, que desarticulan los colectivos, pero pues también ahí se activan mecanismos de solidaridad. La siguiente, por favor, que no me acuerdo cuál es. Ok, solo para dejarla, nomás no la voy a comentar porque en mi presentación ya vamos acabando, pero es un poco la cronología de la gobernanza desde abajo académicamente, es decir, la acción colectiva social de las familias y acompañantes y otros actores en diálogo y más bien en disputa política, quieras o no, con las instituciones, ¿no? Con las cuales hay un juego de cooperación necesaria, pero también de exigencia, ¿no? Que según el momento, el tipo de grupo,
el tipo de situación también y demanda, se van ahí alternando, ¿no? Estas dinámicas de acción colectiva versus el trabajo con las autoridades para tratar de avanzar. Entonces, no me acuerdo la siguiente en qué va, pero bueno, son algunas imágenes que vimos también ayer, del colectivo Hasta Encontrarte, pero también la siguiente, por favor, podemos verlas, igual las comento al final, que ha hecho iniciativas efectivamente muy sonadas también en la Ciudad de México, mientras otros colectivos trabajan hasta con bordados dentro del proyecto CONACYT, por ejemplo, pero también de manera autónoma desde antes, asociándose incluso con otros proyectos, como el de las mujeres que luchan, que pasó por Acámbaro en su momento, pero y con grupos de estudiantiles, feministas sobre todo, y de sociedad civil, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un ejemplo, en León también, donde hay 3 colectivos, cada quien con sus rasgos, ¿no? Y tipos de intervención que necesitan ese apoyo para que también desde acá de la universidad pueda darse, ¿no? La siguiente, por favor, solo algunas imágenes. Otra más, por favor. El 30 de agosto, el 26 de septiembre, el 10 de mayo, entre otras, son fechas relevantes. ¿No? El Día de las Madres, los 8 años y los años de Ayotzinapa, el 2 de octubre, ¿no? Desde el 68, y el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Son momentos en que aglutinan a los colectivos, así como las búsquedas que siguen haciendo de forma independiente y bajo su propio riesgo, y con la Comisión Estatal de Búsqueda, eso prácticamente cada día del año. Creo que es la última. Aquí me despido con esto, agradeciendo y dejando la palabra para la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. ¿Sí se escucha? Gracias, Fabricio. Creo que es muy esclarecedor justo haber terminado con esta charla, porque vamos llevando como ese recorrido de, bueno, primero qué es lo que pasa o cuál es lo que la actualidad en el caso de Ayotzinapa, después con Raimundo, generalidades, ¿no? O más también profundidad de lo que ocurre en Guanajuato, pero ante esa impunidad que nos comentaba Ray, la esperanza que se encuentra en los colectivos, ¿no? Como los colectivos justamente se unen y a pesar de lo difícil, de las dificultades que hay en cada caso, pues la fuerza colectiva, la gobernanza, pues es una esperanza. Entonces, si les parece bien, pasamos a la sesión de comentarios, preguntas, respuestas. Entonces, pues a las aquí presentes, si tienen algún comentario o alguna pregunta, podemos ir levantando la mano, cedemos la palabra. Por ahí por Zoom también hay personas conectadas, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Bueno, yo quería preguntar, escuchándote a ti, sobre los movimientos que han hecho. ¿Alguna vez han recibido respuesta? ¿Alguna vez han, con respuesta no me refiero nada más a la negativa, sino alguna vez han visto algún movimiento, algo que les diga se está haciendo algo al respecto, o que ustedes digan lo que estamos haciendo funciona? Sí, como decía Fabricio, en 2020 se crean 2 comisiones, la de víctimas y la de búsqueda, no solamente remontando el rezago que ya tenía el legislativo para emitir las leyes, sino la creación de las comisiones. Me parece que ya es un avance institucional. Todavía pendientes, no están publicados los programas de búsqueda de atención a víctimas. La Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas tiene un fondo deficiente, nada más para que ustedes comparen. La Comisión de Víctimas tiene un fondo de 13 millones para atender más de 15,000 víctimas de homicidio doloso, más de 3,000 desapariciones y los feminicidios.
cuando la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública tienen cerca de 7,000 millones de pesos. El IMUG debe tener, le recortaron de 100 millones de pesos, debe tener alrededor de 60, es decir, la Comisión de Víctimas, el IMUG tienen un presupuesto muy bajo, mientras Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa tienen un presupuesto de miles de millones de pesos y hemos visto los resultados. Esta cuestión institucional permite generar ciertas acciones, cumplir las obligaciones que están establecidas por ley, pero todavía hay un dejo de simulación en algunos procesos. Yo señalaba especialmente las recomendaciones que hace el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas. Es ahí donde la Fiscalía no ha cumplido esas recomendaciones. Y es importante también señalar que las familias, ya lo decía Fabricio, han promovido el establecimiento de mesas forenses para avanzar, digamos, en la identificación de los cuerpos no identificados, valga la redundancia, digamos, abatir el rezago forense e incluso solicitar asistencia técnica de organismos internacionales, y la Fiscalía no ha estado dispuesta a hacerlo. Entonces, yo diría que en Guanajuato vemos un avance institucional de los mínimos, que implica el cumplimiento de lo establecido por la ley, pero que hace falta todavía la creación de políticas públicas en materia de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, y hace falta un mayor involucramiento también de equipos multidisciplinarios. Yo creo que esta es una buena oportunidad también para que las universidades, incluida la propia Ibero, pueda ir formando cuadros de profesionales que puedan también sumar esfuerzo para el trabajo, tanto en términos de georreferenciación, en términos de atención a víctimas, en términos de fortalecimiento de los estándares de actuación de las autoridades, para que eventualmente estos mínimos puedan ir avanzando hacia el cumplimiento de los máximos. Yo cerraré este comentario diciendo que así como las familias han logrado crear este capital social y esta gobernanza de la que habla Fabricio, es importante que también desde las universidades y los diferentes sectores estudiantiles se puedan ir involucrando en estos procesos de diálogo y en estos procesos también de gobernanza desde las universidades. Perdón, aunado a lo que mencionó sobre la simulación, sobre todo me parece una palabra interesante y que importa, porque dice bien, pues nos ponen ahí las dependencias, ¿no? Y nos ponen las instituciones, pero se nos recorta el presupuesto. Nosotros como población, gente de a pie, ¿qué podemos hacer para luchar contra esta simulación y para, pues, esperar que se hagan las cosas? Además de sumarse a los procesos de organización, estar informándose y participando, me parece que hay diversos espacios también de convergencia. Lourdes, desde el programa de derechos humanos, forma parte también del Consejo Consultivo de la Comisión de Búsqueda. Me parece que desde las diferentes disciplinas, relaciones internacionales, ahora que se hizo el taller de acciones urgentes, estuvo muy activa, ¿no? La licenciatura en Derecho también ha estado muy interesada en participar. Desde las ingenierías también podría haber un marco de acción. Yo creo que un elemento tiene que ver con el interés personal y un involucramiento también de carácter disciplinar, que nos permita, además de tener un nivel mínimo de información, también participar de estos procesos de organización y de fortalecimiento del trabajo de las instituciones. Gracias. Para allá, ayuda a la pregunta. Antes que nada, muchísimas gracias. Bastante pertinente este tema. Lo que yo quiero decir es que percibo una gran apatía en los jóvenes universitarios, más que nada de universidades privadas. No creo que únicamente venga del privilegio, sino, o sea, porque la verdad no creo que alguna persona en este cuarto pueda decir, me importa un carajo, no me duele ver que estas cosas pasen en nuestro país, en nuestro estado, sino que viene de esta impunidad percibida, ¿no? Y que no es, o sea, estos avances de los que platicas tal vez no los tenemos tan cerca. Entonces, aquí mi pregunta, tal vez es un poco extensa, pero ¿cómo podemos devolver esa esperanza
y cómo podemos crear una plataforma en la que los jóvenes puedan ver que sí hay avances y que su voz y es necesaria, no solo sí cuenta, sino que es necesaria y más en estos momentos. Pues gracias por tu pregunta y bueno, estoy de acuerdo contigo. El tema lleva años trabajándose en toda la República y aún así, como mencionaba Sofía al inicio, hay muchas resistencias negativas, es decir, retrógradas, podríamos decirlo así, antiderechos, ¿no? De alguna manera, dentro de las instituciones, que cuando hay algún funcionario que está trabajando fuerte o honestamente, o como el visitador del caso Ayotzinapa hace unos años durante el gobierno de Peña Nieto, terminó mal porque criticó a todos y ya había evidenciado lo mismo que está diciendo ahora. El mismo Gómez Trejo, que ahora hoy ya no va a trabajar, renunció a la unidad de la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Hay muchos reveses y muchos retrocesos. En realidad yo creo que son luchas de poco a poquito, son granitos y son cumulativas. Ya no existe el movimiento Yo Soy 132 de la Ibero Ciudad de México desde 2012, que fue el movimiento anti-Peña y luego se convirtió en un movimiento para democratizar a los medios de comunicación, pero está su herencia, tanto en las personas que ahí estuvieron, como en su tradición de lucha y en sus pequeños, a lo mejor, logros de este momento de posicionar un tema que luego tuvo una evolución, ¿no? Y forjó a una generación incluso de gente desde las marchas hasta dentro de las universidades y privadas. Efectivamente, ahí fue un movimiento progresivo, podemos decir así, ¿no? Pro derechos, muy amplio, que empezó en las privadas y también contagió a las públicas. Y el movimiento por Ayotzinapa también, y por todos los desaparecidos desde los años 70 hasta ahora, queda su herencia, su tradición de lucha en nosotros y nosotras, y en sus formas de actuar, en estos, digamos, eventos incluso, y en sus formas de lucha y en sus logros. Van acumulándose aunque haya retrocesos, tanto en la memoria de lo que pudiéramos estar perdiendo y que entonces no hay que dejarlo ir, como en la acción de construcción de cosas. Yo creo que en Guanajuato ha habido muchos más avances que retrocesos, a pesar de que en la realidad concreta los homicidios no han bajado mucho y estamos en el primer lugar. Del 17% de los homicidios nacionales se cometen aquí. Las desapariciones han aumentado, pero estamos hablando cada vez más del problema. Los colectivos no son ya 1 o 2, son 17. Las familias no son 10, son 500, 600 ya organizadas, conscientes, presentes en algún municipio, etcétera. Las charlas como estas, que eran una al año, ahora son una a la semana, una al mes, en diferentes foros, al menos de la región, y cada vez más entre la Ibero, la UG, en La Salle la próxima semana va a haber varias. Es decir, eso es cumulativo, ¿no? No había grupos de Twitter guanajuatense para difundir casos de inmediato, de respuesta rápida. Ahora hay un grupo de alertas para mujeres, mujeres desaparecidas, que les invito a seguir en Twitter, por ejemplo, y Desaparecidos Guanajuato en Twitter también, en que pueden sumarse y colaborar, que siempre es muy útil. También aquí platicando con Lulú, que se maneja este grupo. Está el grupo de la Plataforma por la Paz, en Guanajuato tampoco existía. Es decir, a lo mejor tienen su duración, ¿no? Pero generan una tradición en lo que viene después, de cada año, cada 5 años, etcétera, que no se debe de perder. Por eso hay mucha memoria también ahí en las diapositivas, en las pláticas que tuvimos desde el PRO, allá a la Ciudad de México hasta acá. Hay que recordar de dónde se viene, y que yo creo que en términos de estos movimientos estamos mejor que antes. No en las cifras a lo mejor y no en todos los logros que quisiéramos, pero que sí, así funciona. Yo creo que hasta el cambio social, ¿no? Es a veces un poco abrupto,
a veces hay algo que una sentencia o un cambio hasta revolucionario, ¿por qué no? O alguna ley así que hace un gran salto, pero si no se defiende la práctica, no se metaboliza, etcétera, etcétera, también se pierde. Entonces aquí está ese trabajo, y creo que Guanajuato sí está mejor que antes desde lo social, ¿eh? No me refiero a cómo trabajan todas las instituciones, pero sí al menos existe. La comisión de búsqueda no existía. Sí está haciendo de alguna manera su trabajo con todo lo que está subestimada y subpresupuestada, por ejemplo. Y la de víctimas también, ¿no? En fin, es esa dialéctica desde abajo y desde impulsar el cambio institucional de la manera mejor para quienes están en ese campo, que son finalmente las familias. Entonces, primeramente, entrelazarse, ¿no? O sea, relacionarse con ellas, poder tener luchas ahí. Entonces, sí, involucrarse desde las redes, como mencionamos, a la actividad del día a día concreto, etc. Yo comenzaba mis palabras diciendo que en 2019 se impulsó, se relanzó el movimiento, en 2021 se retomó esta activación de las acciones urgentes. Vamos a ver qué sucede ahora en 2022. Yo tengo muy claro que el caso de Pablito, por ejemplo, genera una gran inquietud por ser empresario zapatero, por ser, digamos, un joven que, palabras de la propia hermana, no participaba de estos movimientos, y la primera reacción de los empresarios zapateros en noviembre, diciembre del año pasado fue cerrar la carretera de San Pancho. La semana pasada que platicábamos este caso con un grupo de estudiantes de servicio social, decían yo haría exactamente lo mismo. Y lo que vemos, Fabricio y yo, que hemos estado durante estos últimos años promoviendo la discusión de estos espacios, tiene que ver con un mayor involucramiento. Y no solamente por esta proyección y esta preocupación que le pueda suceder a ti, le pueda suceder a cualquier persona, a un empresario zapatero como Pablito, sino en esto que Sofía conoce muy bien, que son las medidas de no repetición. En el caso de Ayotzinapa se creó una fiscalía especializada, un grupo de expertos independientes, un diálogo del más alto nivel con el presidente de la República, un compromiso, digamos, que otras familias de personas desaparecidas no tienen, pero estamos viendo esta politización de la justicia, esta impunidad, este compromiso de impunidad a los militares, y eso está dando cuenta de que hay un problema estructural más grave, que implica un proceso de organización que vaya más allá de estos canales tradicionales que conocemos, e incluso yo ahí quisiera también escuchar la reacción de Sofía respecto a qué hacer quienes estamos desde lo local apostando a los procesos internacionales, quienes estamos generando iniciativas para fortalecer la investigación especializada de las fiscalías, quienes desde 2018 impulsamos la autonomía de las fiscalías y que ahora 4 años después estamos viendo pues la inacción de estas fiscalías o la corrupción de las fiscalías en este tipo de delitos. Necesitamos construir, y esa es también la invitación para que lo hagamos de manera colaborativa, alternativas desde el derecho a las relaciones internacionales, la psicología y otras disciplinas, que vayamos pensando qué hacer frente a esta crisis, que efectivamente puede ser civilizatoria, pero también tiene que ver con una crisis, un momento actual de ruptura de los derechos humanos a nivel nacional y específicamente en Guanajuato, donde, pues como dice Fabricio, estamos en los primeros lugares y necesitamos preguntarnos qué vamos a hacer para encontrar alternativas desde esa perspectiva de la gobernanza ciudadana. ¿Alguna? No, yo quería preguntar a Sofía si quería comentar algo. Pues no, me sumo, ahí está. Me sumo a lo que ya dicen Fabricio y Raimundo. Creo que es central siempre, además de hablar de los múltiples retos, persistencias y resistencias institucionales, las preocupaciones frente a la impunidad y a la militarización, también creo que ayuda mucho seguir nombrando las luces, pequeñas luces que ya se han nombrado y que pueden ser grietas
en este muro de impunidad, como lo es el informe del CED que mencionaba Raimundo, y que claramente hace un diagnóstico muy claro de la situación de México, pero también da pautas para por dónde caminar y avanzar. Y también lo que señala Fabrizio de la necesidad de seguir apostando a un modelo de gobernanza que significa poner a las familias y a las víctimas en el centro y en la adelantada que ya llevan en la exigencia. Y creo que en eso Guanajuato ha sido un claro ejemplo de cómo la organización, pese a todas las dificultades, es la manera en la que se pueden generar espacios mínimos de exigencia, de cuidado entre las propias familias. Y creo que en eso la academia y las organizaciones les estaremos siempre muy en deuda a las compañeras, sobre todo más que son madres, hermanas, hijas, que buscan y en esa búsqueda nos han dado una muestra de dignidad a la que tenemos que seguir sumándonos y creo que en esta pregunta que lanzaba Raimundo no tengo la respuesta porque si la tuviera seguramente ya tendríamos una estrategia y ruta de acción en conjunto, pero creo que mucho es a seguir intentando de forma integral por todas las vías. Creo que siempre quienes están en la batalla en lo local tienen muchos mayores riesgos y creo que quienes estamos desde lo nacional acá en la Ciudad de México tenemos siempre la necesidad de voltearles a ver, de escucharles y de construir estrategias conjuntas, siempre reconociendo todo el avance que ya tienen las familias, lo que ha significado salir a buscar por su propia cuenta y todo lo que han construido de herramientas alrededor de eso. Reconocer también la importancia de la documentación, creo que eso siempre es central en el poder documentar incluso las omisiones, que en algún momento nos puedan dar cuenta de cuáles son todos estos canales dentro de las instituciones que no están permitiendo el acceso a la verdad y a la justicia. La relevancia también de lo internacional, que a veces es muy lento, ¿no? Es muy lento siempre la respuesta de lo internacional y parece insuficiente, pero que al menos va dejando huella de qué es lo que está pasando en México y puede permitir a veces una mirada desde fuera que siga poniendo los ojos en donde corresponden. Y creo que, pues sí, estas acciones en conjunto y estratégicas hay que mantenerlas, sin dejar también lo simbólico de tomar las calles. Ahí las compañeras y Fabricio ponía muchas de las imágenes, han dado un ejemplo fundamental de cómo también hay muchas narrativas que se tienen que seguir peleando y ganando en las calles, en lo simbólico, en estar presentes, y creo que también esas no hay que soltarlas. Y creo que en eso pues está la esperanza y el reto, y ya decía Raimundo, muchos de los espacios desde allá de Guanajuato y en muchos lugares también del país en los que se puede encontrar posibilidades de acción, y ojalá que esa indignación que nos genera toda esta información y ese dolor siga permitiéndonos encontrar también esperanza al articularnos y encontrar lugares y espacios desde donde cada una y cada uno pueda para abrazar a las familias, pero también para generar posibilidades de acción y creo que al menos este espacio que sirva para eso, para seguir construyendo memoria y seguir encontrándonos y apostando a que hay que seguir luchando por esa verdad que les hace falta a tantas y a tantos. ¿Alguien más? A mí me gustaría dos cosas. Una pregunta es para Sofía. Sofía, ¿qué viene? ¿Qué sigue para el caso Ayotzinapa? Y por el otro lado, me gustaría que ustedes explicaran cuál es la necesidad social de seguir conservando la memoria de este caso y de casos emblemáticos. Creo que de lo que viene en el caso de Ayotzinapa estamos en un momento sumamente complejo, en donde la información que ha salido en últimos días, semanas, incluso el día de hoy, dan cuenta de mucho de lo que ya decíamos, de los retos que se mantienen, y creo que en eso lo principal es seguir acompañando a las familias en su exigencia. Creo que vendrán momentos difíciles en ver también qué de la información que se ha presentado puede mantenerse y se sostiene después de una revisión técnica como luces de verdad en el caso. Y en particular, en el caso de lo que viene también va a ser importante escuchar lo que el GIEI tenga que decir en esta revisión de la información, y sobre todo después de la información respecto a la salida de Omar, que como menciona Raimundo, es muy doloroso para las familias, pero también es muy triste en saber que alguien que tenía una apuesta muy clara por la verdad no haya encontrado condiciones. Entonces, creo que sería importante escuchar lo que el GIEI tenga que decir.
pues, seguir escuchando también las reacciones de las familias y de las organizaciones para saber qué es lo que viene, dar seguimiento también a los casos que recientemente se han judicializado, como el del exprocurador, porque a veces estamos acostumbrados a que se haga mención de detenciones, pero pocas veces damos seguimiento ya a los procesos que tienen que sustentarse con todo un proceso adecuado y de pruebas suficientes. Y no es la generalidad en el país llevar este tipo de procesos, sobre todo alejados a prácticas como las que ya mencionaba, de tortura y de creación y fabricación de pruebas. Entonces, habrá que dar seguimiento a esos procesos, habrá que dar seguimiento a lo que señala el GIEI, y creo que sobre todo también seguir encontrando pautas como las que ya mencionábamos por acá en nuestras intervenciones, que hagan ver cómo Ayotzinapa refleja un dolor que es mucho más amplio y una realidad que es mucho más dolorosa y profunda, y que en Guanajuato la están viviendo en carne propia muchas de las familias, y que en eso hay que seguir encontrando espacios de articulación conjunta para poder dar pasos hacia la verdad, pero diría eso hasta el momento. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir participando de los procesos de las familias. Como dice Sofía, seguir acompañando, aprendiendo de las familias. Me parece que quienes han ido aquí a las movilizaciones pueden ser testigos de la fuerza que está inscrita en las consignas, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos han quitado tanto que nos han quitado el miedo, ¿no? Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Me parece que eso que hemos construido durante décadas desde la perspectiva de derechos humanos, ahora más que nunca es importante traducirlo en hechos concretos. Yo cada vez que escucho propuestas que vienen desde la arquitectura, la ingeniería, disciplinas que no son las tradicionalmente vinculadas a las ciencias y humanidades, siempre reconozco que hay también aporte desde estas perspectivas, y en ese sentido creo que pues las Iberos, los proyectos jesuitas siempre han estado dando cuenta de esa necesidad de tener diagnósticos claros, perspectivas y estrategias que puedan ser integrales, y estar apostando siempre a caminos que coloquen en el centro la exigencia de las familias, en este caso también la exigencia de verdad y de justicia. Bueno, gracias Lulu por la pregunta también que dirigiste a Sofía, porque también quería preguntarle qué sigue, y la verdad fue una semana muy intensa y muy triste también para el caso Iguala y Ayotzinapa, y me imagino para las familias de conocer todo esto, y que las filtraciones, y que todavía leemos en la prensa que en ese entonces estigmatizaba a las familias, ya empiezan otra vez a lanzar la sospecha, a atacar la Comisión de la Verdad, y a atacar, por ejemplo, a Alejandro Encinas, y a como que en el tono en que escriben los artículos, ¿no? Si uno va leyendo entre las líneas, empiezan otra vez a respaldar estos intentos de destruir un camino que poco a poco iba acercándose al poder militar, por ejemplo, por un lado, y a algunos pues, otros actores que desde un principio fueron señalados, ¿no? Por periodistas, activistas, testigos, familias, ¿no? Que fueron ahí protegidos hasta la fecha, y que todavía hay esa disputa dentro de las instituciones, ¿no? Cuando en Iguala, hablando con la gente de los colectivos, estamos hablando de más de 300 personas en 2 colectivos, en una ciudad de 100,000 habitantes, ¿no? Son pueblos. Cuando la gente de ahí pues platica de ese tema, conocen muy bien qué es el 27 Batallón de Iguala, como lo conocen muy bien, qué son los militares en Guerrero, ¿no? Desde la época en que ellos, junto con la Dirección Federal de Seguridad,
empezaron con las estrategias, no con una táctica o una desaparición esporádica, con la estrategia de desaparecer, ¿no?, opositores políticos, que sigue hasta la fecha ya aplicada a diferentes grupos, ¿no? Incluso grupos racializados, etc. Entonces, bueno, ahí se va, claro, eso es lo que conocemos, pero una verdad judicial y un caso se construye de otra manera, pero pues fue una semana triste en ese sentido y por eso necesitamos la memoria. Por ahí va la respuesta de una vez. Todorov es un gran estudioso del tema de la memoria. Él habla de la memoria literal y la memoria ejemplar. La literal es la que, pues, me recuerdo un acontecimiento, algo muy, muy puntual, pero no lo voy relacionando con una historia, ¿no? Entonces, esa memoria no sirve como no es pedagógica, no sirve como ejemplo para todos los demás, como caso emblemático, ¿no? Entonces, el reto, él dice, de utilizar la memoria no es solo hacer un recuento de hechos o así, también empieza en sus propias vidas, ¿no? Sino que esa memoria me sirva, ¿no? Como esa historia maestra de vida que nos enseñan a lo mejor en la primaria. Entonces, de todo esto que razonamos, al volver a leer la prensa hoy y analizar lo que dice sobre el caso Ayotzinapa, sobre las familias en Guanajuato, sobre cómo encubren abusos o violaciones a derechos humanos, pues hay que tener esa memoria ejemplar de otros ejemplos que tenemos, toda la historia de México, ¿no? Y de este ejemplo en especial de Ayotzinapa para el caso de Guanajuato, que era un poco el intento de la ponencia, y para lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que ese es un logro, y a transformar esa memoria en pedagógica o en memoria ejemplar, es el reto de la memoria. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Aquí. Sí, Sí. sí, todo lo que se dice aquí es obviamente sumamente importante, pero hay que también contrachequearlo con el criterio en específico de la mentalidad guanajuatense, en particular la mentalidad leonesa, de la cual todos los que somos aquí docentes tenemos una perfecta radiografía de cómo piensan o cómo calibran los acontecimientos. Pues yo creo que aquí todo esto que se ha estado diciendo pues debe asumirse en el plan práctico y concreto desde la pedagogía, que todas estas memorias, hace rato le comentaba a Kessen, alias Lula, le comentaba el hecho de que pues ¿dónde está acteado? Digo, ¿qué pasó? Digo, la persistencia de la ausencia ética del mexicano se ve presente a cada rato. Entonces, una de las actitudes pedagógicas que se pueden dar en cualquiera de las asignaturas es establecer o reivindicar las facultades críticas del ser humano como un pensador natural. Es decir, que se desposea de la mentalidad papá, mamá, la institución. Yo creo que sí es muy conveniente desinstitucionalizar los acontecimientos para entrar a la pureza clara del pensamiento natural crítico que cualquier persona debe tener. Y ese es el principio del humanismo. Porque si no, nos vamos a cuajar en una diversidad estratégica de sin ton y son, y más aún con los procesos de desinformación que tiene nuestro México, que son niveles verdaderamente paupérrimos, puestos en el cauce de algunas personas privilegiadas, ¿no? Y que envenenan sin darnos cuenta ante la posibilidad de ser un enriquecimiento crítico. Pues la prensa es la primera y las televisiones y todo esto son los primeros venenos naturales que tiene una mentalidad extraña que los que estemos bien enterados ya después la tendremos que platicar.
lo que es el sentido del capital en la sociología moderna, que ahí está el cuajo de donde se van desprendiendo todas estas aparentes incapacidades, que estas aparentes incapacidades están perfectamente programadas. Es muy fácil de sentirse con un me equivoqué y un plumazo. Entonces yo insisto, el juego de las memorias está perfectamente tejido para recuperar la honestidad que toda persona posee en la capacidad de la autonomía crítica, en la observación puntual de los acontecimientos, pero que sean bien tejidos. Y creo que esa es una responsabilidad de la Universidad Iberoamericana. Gracias. ¿Quién? Bueno. Monsiváis decía que Jalisco podía generar resistencia artística y cultural como oposición al conservadurismo. En Guadalajara, a diferencia de León o de otras ciudades de Guanajuato, hubo guerrilla urbana, hubo movimientos populares, movimiento de disidencia sexual desde los 70s. Aquí, lamentablemente, no hubo un movimiento tan sólido como ha habido en otros lugares, pero sí hubo un movimiento feminista desde los 80s. Ahora yo creo que el movimiento de las nuevas colectivas feministas está mostrando también una ruptura con formas tradicionales de la protesta social. Me parece que lo que mostramos acá es la participación de las víctimas indirectas, según la ley de víctimas, que ahora conformadas en defensoras de derechos humanos, están creando nueva expresión de la toma de espacios sociales, un cuestionamiento de este conservadurismo, no solamente oficial, sino también social. Yo recuerdo hace 2 años, casi 3, cuando estábamos en el Congreso discutiendo la ley de búsqueda, las diputadas y los diputados de esa legislatura decían, bueno, pero ¿ustedes qué son? ¿Son movimiento? ¿Son ONG? ¿Son qué? ¿No? Y me parece que esa oportunidad, saludando a Viviana, que ya la vi ahí conectada, ha sido resignificada, relanzada por las familias, que ahora se asumen como buscadoras, creando una categoría que no existía, una categoría social nueva, como personas defensoras de derechos humanos, ahora resignificando narrativas desde el feminismo, desde el antimilitarismo, perspectivas incluso, yo lo digo abiertamente, donde se está incluso recuperando los movimientos populares de los 90s en Irapuato, donde hubo movimiento urbano, y que ahora, en este juego que decía Fabrizio, de recuperar la memoria no desde una perspectiva lineal, idealizada, donde ahora no somos Guadalajara y no tenemos movimiento histórico de la izquierda social, pero somos un movimiento, y me asumo también como parte de este movimiento emergente, que recupera narrativas históricas como el movimiento feminista de los 80s en Guanajuato, que está siendo testigo de nuevas expresiones de la toma de los espacios por colectivas feministas y del surgimiento de nuevas expresiones sociales como las buscadoras, que son también personas defensoras de derechos humanos, que están explorando nuevas maneras de protestar, de tomar el espacio público y de ir resignificando los espacios. Y cierro diciendo que las y los estudiantes son la muestra más clara de ese proceso de cambio. Yo recuerdo en 2014, justo en el contexto de la desaparición de los 43, en Guanajuato intentamos desde diferentes espacios replicar la asamblea interuniversitaria que se creó a nivel nacional. No prosperó en su momento, pero me parece que, como dice Fabrizio, de alguna manera hemos sido también herederos o herederas de ese proceso creado hace 10 años por el SOI 132, y que lo que ha sucedido a nivel nacional en las universidades nacionales también se ha replicado en Guanajuato. Creo que todavía tenemos ahí temas de tesis para quienes quieran hacer esa recuperación de cómo se ha en estos 8 años construido un movimiento muy sensible a estas causas y muy enfocado también a resignificarlas y alimentarlas. ¿Quieres comentar algo, Fabrizio? Ok, pues si ya no hay alguna otra pregunta, comentario, vamos cerrando esta mesa de diálogo, que ha sido muy enriquecedora en el sentido de pues, recuperar, ¿no? Cómo ha sido ese proceso histórico en el caso concreto de Ayotzinapa, pero también
en el caso de desapariciones forzadas en Guanajuato, ¿no? Conocer ese caminar que ha sido muy importante y que aquí los compañeros han acompañado, pues es de vital importancia. Y pues bueno, eso ya se ha comentado, invitar a los estudiantes a que se sumen, ¿no? Constantemente aquí hay, pues se publicita, ¿no? Se va llevando ahí a lo colectivo, a lo público, todas las actividades que se van realizando, en las cuales pues si tienen como esa espinita, ese interés, pues se pueden ir enredando, ¿no? Entonces está abierta, creo, la invitación acá desde Lulú también con el programa, pues están invitados, invitadas. Entonces vamos cerrando y bueno, para el cierre me voy a permitir entregar unas constancias a los participantes, a Sofía. Sofía, pues ya se te hará llegar esta constancia, agradeciendo tu valiosa participación. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, entregamos por aquí a constancia que otorga la Universidad Iberoamericana de León a José Raimundo Sandoval Bautista por tu valiosa participación en el panel Ayotzi Vive, la lucha sigue y sigue. Muchas gracias. Y bueno, al mismo tiempo un pequeño presente. Por otra parte, también otorgamos la constancia a Fabricio Filippo Loruso, también por tu participación en este panel. Un pequeño presente. Bueno, pues agradecer su presencia, el tiempo, agradecer a Sofía, Fabricio, Raimundo, a Lulú por la organización del evento, por acá Sara que nos ha apoyado también con la gestión. Pues que tengan bonita tarde y muchas gracias por el tiempo. Buena tarde. Muchos abrazos, saludos.